Un cordial saludo. En este video resolveremos dos ejercicios sobre derivadas parciales considerando las siguientes fórmulas. En primer lugar, encontramos la fórmula exponencial que nos indica que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada interna. En segundo lugar, tenemos la derivada del producto que nos indica que el producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. En tercer lugar, tenemos nuestra fórmula de división que nos indica la derivada de x entre y es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Y para finalizar nuestras fórmulas tenemos la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre lo que se encuentre dentro de la función. En esta ocasión, nuestro primer ejercicio nos indica encuentre el valor de la derivada parcial respecto a x, respecto a y, respecto a z de la función f de x, y z igual a y por x por z por e elevado a la menos y sobre z, como se puede observar aquí. Para iniciar nuestra solución al problema debemos realizar nuestra separación. En este caso vamos a sacar primero f de x. Entonces, como vamos a hallar la derivada respecto a x, suponemos que y y z son constantes, lo cual nos queda de la siguiente manera. La derivada por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, como se observa en este renglón. A continuación, nos queda de la siguiente manera. YZ, teniendo en cuenta que estamos retirando la x, porque es la derivada que vamos a hallar, por la derivada por el valor que continúa sin derivar, más el segundo valor sin derivar por el primero derivado, que nos queda de esta manera. Tenemos en cuenta que la derivada de e a la menos x y sobre z es lo mismo, pero lo multiplicamos por las constantes. En este punto ya podríamos tener vamos a simplificarla, realizamos el siguiente proceso. Como se puede observar, aquí lo que vamos a retirar es la z, que la podemos sacar. A continuación podemos resolver nuestra ecuación. Al operar nos quedaría el resultado a continuación visto. El comportamiento para hallar la derivada de f con respecto a y es exactamente lo mismo. Acá podemos ver el desarrollo. Simplificar nuestra operación nos quedaría de la siguiente manera. Y en este caso vamos con el desarrollo del proceso. Y en el siguiente lugar, para solicitar la derivada de f de z, realizamos los mismos pasos. Recordemos que en este paso
Aquí lo voy a poner en otro color. Nos indica como si tuviéramos dx por a la menos x y sobre z más yxz por menos xy z al cuadrado. El z al cuadrado es si nosotros tuviéramos el menos xy sobre z, la derivada de esto sería menos xy por z menos xy por z, todo esto sobre z al cuadrado. Nuestra representación es la siguiente y por eso en rojo podemos ver que z eliminamos la respuesta. Ahora en nuestro segundo ejercicio se nos ha solicitado encontrar las segundas derivadas de la función f de x, y igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado sobre x por y. Aquí tenemos nuestra expresión. En primer lugar, la vamos a hallar en función de x. Lo que realizamos es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el valor de abajo al cuadrado. Recordemos que hace parte de nuestra fórmula. Esto nos indica como si tuviéramos 1 sobre x al cuadrado, y al cuadrado por 2x por xy menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por y. Todo esto sobre xy al cuadrado. A continuación, obtenemos cuál es el resultado de nuestra operación. 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por y sobre xy al cuadrado. Esto es lo mismo que decir 2x al cuadrado y menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por y por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, nuevamente sobre x al cuadrado sobre 1. Aquí, como se puede ver, tenemos la opción de usar la regla de la oreja, que en nuestro siguiente paso nos da el resultado de 2x al cuadrado y menos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por y por x cuadrado más y al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado, que sería lo mismo decir y por 2x al cuadrado menos logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado por y por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado por y al cuadrado. Tenemos nuestra operación en la cual se evidencia que aquí podemos ver que podemos simplificar la operación y nos queda de la siguiente manera la respuesta. El mismo proceso lo cumplimos para f de x. Aquí tenemos nuestra función. Usamos la misma metodología de las fórmulas. Por aquí. Por acá. Cuando generamos el proceso, nos indica lo siguiente. En este paso también podemos usar la regla de la oreja. Nos quedaría de la siguiente manera la ecuación. Acá. Y esta sería nuestra respuesta final. Ahora lo que hacemos es hallar nuestra doble derivada, en este caso f de xy. Tomamos la respuesta del primer valor, recordemos nuestra primera respuesta, que fue de f de x, esta, aquí, nos ubicamos.
desde 2x. Entonces, 2x al cuadrado menos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada de esto por nuestro segundo valor sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo esto sobre el valor que nos dio en la respuesta de f de x. Esto sería el equivalente a tener 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto por 2y por x al cuadrado más y al cuadrado menos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por 2y por x a la 4 por y más x al cuadrado por y a la 3 menos 2x al cuadrado menos el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x a la 4 más 3x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto sobre x a la 4 y por y más x al cuadrado más y a la 3. Todo esto al cuadrado. Aquí podemos hacer una simplificación. Podemos eliminar uno de este con este. ¿De acuerdo? Lo podemos cancelar. Y el término nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2y menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por 2y. Todo esto por x a la 4 por y más x al cuadrado por y a la 3. Esto menos por 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x a la 4 más 3x a la 2 por y a la 2. Todo esto sobre el término que teníamos es x a la 4 por y más x a la 2 por y a la 3, esto elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a sacar es f de y x, la derivada de f de y respecto a x. Entonces debemos derivar la expresión que nos dio f de y, pero respecto a x. Entonces acá podemos observar nuestro proceso. Tiene la misma funcionalidad. La primera, la derivada por el segundo sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la sobre el valor de abajo al cuadrado, sobre la respuesta que teníamos en nuestro ejercicio de f de y. El proceso es el mismo que acabamos de hacer con f. Aquí podemos también cancelar el término y nos quedaría la respuesta de la siguiente manera. Siendo así, esta sería nuestra conclusión a los ejercicios. Esperamos vernos en otra ocasión.